10 en punto de la mañana. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al programa Dialogando. Gladys Olortegui Mariño desde Lima, Perú, y desde el switcher, desde el canal Percy Rojas, como todos los sábados. Bienvenidos. Hoy tenemos grandes invitados, como siempre, y les comento que a partir de junio vamos a tener un resumen informativo de la semana y tenemos que agradecer a nuestro colega José Bravo. Desde el próximo mes vamos a tener, reitero, un resumen de las principales noticias. Hablando de noticias, el martes 31 se conmemora 52 años de la tragedia más grande que soportó nuestra región Ancash. Más de 80,000 muertos, miles de desaparecidos, noticia que conmocionó a un país que estaba en espera de disfrutar de un partido con la selección peruana en México 70. Para nosotros los ancashinos es un día de reflexión muy significativo y de hecho que le permitió también a nuestro país a establecer mecanismos de apoyo. No existía defensa civil. A raíz de esa experiencia de cómo organizarnos, de cómo atender la demanda de los sobrevivientes, fue todo un proceso y que de hecho en todo el país se realizan simulacros para estar siempre pendientes cómo resolver, a dónde guarecernos en estas circunstancias. Un abrazo fraterno a todos nuestros hermanos de Ancash, especialmente a Yungay. Yungay y Huaraz fueron las ciudades que desaparecieron del mapa, solo quedando en Huaraz el Jirón José Olaya, que es el barrio emblemático de resistencia junto a la avenida Centenario, donde algunas viviendas aún permanecieron, gracias a todos los países que se unieron ante este doloroso momento que atravesó nuestro país. Bueno, de las experiencias uno aprende y les comento, muchas gracias en Switcher por compartir esa imagen emblemática del cementerio de Yungay. Hoy tenemos en el programa a dos invitados. La licenciada Maribel Silva, ella es psicóloga, psicoterapeuta. Vamos a hablar con ella sobre el proceso de aprendizaje y pandemia. Cómo esta nueva situación de salud está ligado al tema educativo. Vamos a analizar y reflexionar sobre quizás la promoción de procesos de aprendizajes en estas circunstancias. Y en el segundo bloque estará el periodista, cronista, viajero Rolly Valdivia Chávez. Vamos a hablar sobre las crónicas de un viajero y además vamos a compartir con él las fotografías extraordinarias en su paso por todo el país. Y en nuestra secuencia de Entre Patas, el médico veterinario Cristian Pitot nos va a hablar sobre, a veces no entendemos, ¿no?, la costumbre de morder las cosas de nuestras mascotas que están cogiendo detrás de todo. Él nos explica por qué y cómo abordar ese tema. Ahora sí, bienvenidos, nos ubicamos ya. Vamos a presentar a nuestra invitada, por favor, desde Switcher. Maribel Silva Putpaña es licenciada en Psicología con mención en Psicología Educativa por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con formación en Psicoterapia Racional Emotivo-Conductual, con capacitación en jornada escolar completa, así como en tutoría y orientación educativa. Bienvenida al programa, Maribel. Tenemos el gusto de conversar esta mañana sobre un tema muy importante. Bienvenida. ¿Cómo estás, Gladys? Muy buenos días. Un gusto también de estar contigo y poder conversar sobre esto que, bueno, a partir de la pandemia también ha generado mucho interés y preocupación, ¿no? ¿Qué entendemos por aprendizaje, primero? Bueno, hablar de aprendizaje es hablar de un proceso primero cognitivo, ¿no?, donde intervienen distintas actividades mentales, ¿no?, la memoria, la atención, digamos procesos también relacionados con la afectividad, ¿no?, las emociones, un rol muy importante en el aprendizaje, ¿sí?
Pero este proceso interno se va a ver reflejado en un, digamos, producto observable, que es un cambio de conducta en la persona que aprende. Esta persona que hace algo que antes no podía hacer, pero esa mediación de sus actividades mentales ha jugado un papel muy importante para que haya ese cambio de conducta, ¿no? Entonces, allí estamos hablando de aprendizaje. ¿Cómo conectamos? Es decir, ¿cómo hacemos para conocer a nuestros estudiantes como ese primer paso, ¿no? Ese vínculo entre profesor y alumna? Bueno, primero es estudiante de manera integral, ¿no? Es decir, ya no verlo como esta persona o este sujeto a quien transmitirle información o conocimientos, ¿no? Sino verlo como un ser humano integral. Entonces es una persona que no solamente piensa, ¿no? Es una persona que también siente, que también experimenta experiencias que van a como trastocarlo emocionalmente, y es una persona que también se comporta de determinada manera según su contexto. Por lo tanto, es muy importante, por ejemplo, en el caso de los docentes, que puedan conocer el perfil de sus estudiantes, uno, y dos, también la etapa de desarrollo en la que se encuentran sus estudiantes. No es lo mismo, por ejemplo, trabajar con infantes, ¿no? O con niños, adolescentes o jóvenes universitarios. Entonces, según la etapa de desarrollo en la que se encuentren los estudiantes, van a experimentar determinadas problemáticas. Conociendo eso primero, el enfoque integral va a ser mucho más, pues, efectivo, ¿no? Porque estoy conociendo las necesidades de mis estudiantes para, a partir de eso, saber cómo abordar eso, saber cómo acompañarlos, tanto a nivel, como decía, cognitivo, o sea, cómo aprenden, pero también a nivel, pues, socioemocional, ¿no? Entonces, estas áreas se articulan para poder hablar de un aprendizaje integral. La experiencia antes de pandemia, sin duda, en la forma presencial, hemos tenido alumnos hasta 40, 50, 60, no sé de qué manera podría acercarnos a los estudiantes con tanto número de estudiantes en un salón. Tiene que ver también para que ellos atiendan la clase y que para que el maestro también haga seguimiento. Sí, es muy difícil en realidad cuando se trabaja o cuando un docente o una docente trabaja con un gran número de estudiantes, ¿no? Es decir, si hablamos de más de 25 estudiantes, ya podríamos decir que es un número significativo, ¿no? Sí, ahí digamos que hay que, uno, intentar por lo menos, o sea, de alguna u otra forma, llegar a los estudiantes, ¿no? Ya no tanto de una manera vertical, sino de una manera más participativa y horizontal, es decir, que los mismos estudiantes también puedan realizar trabajos en grupos en la misma clase, ¿no? Digamos, dividirlos en grupos para que puedan trabajar en clase, no tanto estando sentados de manera pasiva escuchando al docente, porque de todas maneras ahí la atención va a ser muy difícil de mantenerla durante las horas de clase. Entonces, hacer que en la clase sea como que activa, participativa, donde el docente sea, pues, una guía más que la persona o autoridad que sabe todo, ¿no? E ir como que orientándolos para llegar o alcanzar al conocimiento o al aprendizaje deseado. Pero sí, es difícil cuando la cantidad de estudiantes es mucha, ¿no? El manejo a veces también implica desgaste en los mismos docentes, ¿no? Sería importante de repente poder evaluar eso para que se considere disminuir la cantidad de estudiantes por aula, como un criterio también de calidad para la educación, ¿no? Considerando, ¿no?, que lo que queremos principalmente, uno de los objetivos principales es que se desarrolle el aprendizaje, ¿no? Entonces, si hablamos de muchos estudiantes en un mismo salón, esa sería una dificultad, ¿no? Sería un obstáculo más bien. ¿Cómo los tiempos han cambiado, Maribel? Sí, pues, en realidad, hace 30 años veíamos al profesor, el que sabía todo, ¿no? Pero las cosas han cambiado, ¿no? Más bien debemos propiciar voces amigables con nuestros estudiantes. ¿Qué cambió de esos años a estos tiempos? Y luego hay una brecha que visibiliza absolutamente las dificultades en el aprendizaje frente a la pandemia.
Sí, también ha sido una de las dificultades, es decir, fue un proceso de adaptación bastante complicado, ¿no? Tanto para los docentes como para los estudiantes. Los estudiantes como que buscaron la forma también de un poco adecuarse para bien o para mal a esta nueva metodología de enseñanza, bueno, de clases. Como siempre digo, muchas veces los maestros descubren el método para poder llegar a sus estudiantes, ¿no? Pero para ello el maestro también tiene que tener esa predisposición, ¿no? Esa actitud, de esa filosofía de cómo puedo hacer que mis estudiantes estén presentes, estén conmigo, ¿no? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, durante la etapa o cuando se inicia o se inició las clases virtuales, era eso. Si no podían abrir cámaras, era intentar ver la forma de hablar con ellos, hacerle preguntas, ¿no? No tanto pedir la participación abierta, sino, dale, llamarlos por sus nombres. Para eso primero hay que conocer los nombres de sus estudiantes, conocerles la voz a los estudiantes, ¿no? Llamarlos por sus nombres, hacerles preguntas, de repente iniciando la clase con un ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido esta semana? Entonces, esas preguntas que no necesariamente tenían que ver con la clase, pero sí tenían que ver con la parte afectiva, como decíamos, podían ser muy significativas para el estudiante, que de repente empezaba como que un poco desanimada la clase, ya había como que hay una activación de su atención y de su interés cuando el maestro le preguntaba, pues, ¿cómo están? ¿O cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Cuando el maestro recordaba de repente algún comentario u opinión que tuvo el estudiante en la clase pasada, ¿no? O alguna dificultad que tuvo el estudiante en la clase pasada y se la hace recordar, ¿no? Como, ¿qué tal te fue en esto? ¿Mejoró? Entonces, esos indicadores, esas conductas, son señal de que el maestro está ahí. Y eso hace que los estudiantes se conecten, quieran estar más presentes, ¿no? En clase y obviamente con, ¿no? Qué importante es eso, llamar por su nombre, ¿no? Las universidades en el que nos vamos a centrar en este caso ya tienen pues espacios de tutoría, hay oficinas que van haciendo seguimiento al estudiante. ¿Cómo va eso en la institución en la que labora? Está empezando. Yo creo que el inicio está siendo muy, muy bueno, ¿sí? Porque se ve disposición también de parte de los mismos docentes y eso es súper importante. Como decía, la actitud, la disposición es como que el punto de partida, ¿no? El querer involucrarse es como el punto de partida. A partir de eso creo yo que se puede planificar, digamos, muchas actividades ya más consolidadas y sistematizadas con los estudiantes, ¿no? Se está empezando en todo caso, ¿no? Pero creo yo que sería importante que se pueda como ampliar a todas las facultades para que, o en todo caso haya, ¿no? Una unidad que dirija, ¿no? Estas acciones tutoriales para que haya también homogeneidad en el trabajo, ¿no? Para que haya alineamientos que guíen, ¿no? A las oficinas de cada facultad. Pero creo yo que se está empezando y la actitud de los docentes está también siendo positiva. Sí, en realidad la conocí a la licenciada Maribel Silva en una capacitación y que de hecho fue buenísimo porque tenemos que entender que nosotros no hemos sido formados para dictar clases, no somos pedagogos. Sin embargo, estamos en ese proceso de aprendizaje permanente, en una capacitación, leyendo muchísimo. ¿Qué estrategia podemos incidir en una sesión de aprendizaje, ¿no? Siempre vamos preguntándonos qué algo novedoso, porque ya a través de este espacio de la computadora, decimos podemos trabajar con Canva, con Mentimeter, pero ya se hace rutinario. Entonces, ¿qué otra novedad que haga que los chicos se conecten y estén pendientes a la clase, ¿no? Entonces también es el rol del profesor que tiene que actualizarse, que tiene que leer, y a coscachos aprendimos a alinearnos con esta tecnología apenas se dio la pandemia.
Sí, es cierto, es decir, como decía, la adaptación ha sido también, o sea, por parte de los estudiantes, pero obviamente los docentes también tuvieron que, muchas veces de manera autodidacta, aprender, ¿no?, a utilizar las plataformas, etcétera. Sin embargo, el tema de las habilidades sociales, ¿no?, de los docentes juega un rol también importante en este manejo de la clase, ¿no? Porque sí, la virtualidad es en ciertos contextos, es como una barrera para desarrollar habilidades sociales. Pero los estudiantes perciben cuando los maestros, las características socioemocionales de sus maestros, ¿no? El cómo los tratan, el cómo explica determinado tema, los ejemplos que utiliza. Es decir, muchas veces hay maestros que utilizan ejemplos que coinciden con las experiencias y vivencias de sus estudiantes. Entonces ya está utilizando de esa manera la empatía y el estudiante se conecta también, ¿no? Entonces, más allá de las herramientas tecnológicas que han sido, bueno, importantes y se han requerido en este contexto virtual, las habilidades sociales del docente, lo que proyectaba a través de sus clases y de la plataforma utilizada, también ha jugado un rol importante, ¿no? Docentes que de repente han sido un poco parcos a la hora de dirigirse a sus estudiantes, no ha logrado tal vez conectar mucho, ¿no? Y es que cómo no ser empáticos cuando la mayoría de nuestros estudiantes, por ejemplo, trabajan. Todo este tiempo de pandemia son los jóvenes quienes han salido al frente de sus hogares, trabajan y estudian. Entonces es un aprendizaje. Sin duda, esta pandemia nos ha dado muchas lecciones también. Lógicamente, la universidad tiene un rigor, ¿no? Rigor académico, rigor de responsabilidad. Inclusive en los trabajos pretendemos que nuestros chicos ya participen desde ese pensamiento crítico, la investigación, etcétera. Sin embargo, sí, saludamos estas habilidades sociales que no debemos dejar de lado, ¿no? Porque finalmente se conectan con las emociones. ¿Qué recomendaciones finalmente podría alcanzarnos a los profesores que nos están escuchando, que nos están viendo a través del canal y obviamente para todos nosotros que finalmente buscamos ese espacio de diálogo con nuestros estudiantes? Sí, bueno, recomendaciones, como decía, que los docentes tengan esa predisposición más allá de los conocimientos que tengan, esa predisposición también a guiar a sus estudiantes de manera integral. O sea, dejemos de ver a los estudiantes solamente de manera reduccionista, ¿no? Como que, bueno, tiene que aprender, tiene que adquirir conocimientos y dejamos de lado también las habilidades sociales, el área afectiva, ¿no? Recordando que los docentes son como que ese modelo a seguir, para sus estudiantes están observándolos y no solamente van a aprender de sus propias experiencias, sino también de las experiencias de sus maestros. Por lo tanto, esas habilidades que ellos mismos desarrollen a nivel social, a nivel afectivo, va a servir como ejemplo para sus estudiantes. Eso principalmente, y bueno, la película lo que pasa es que tiene varios nombres, creo que según el país, pero yo la encontré como Escritores de la Libertad. Sí, está contextualizado en la realidad estadounidense, sin embargo, es de la vida real, una maestra que, bueno, está encargada de un grupo muy difícil, una realidad muy difícil en una escuela secundaria, bueno, según el contexto en Estados Unidos, pero que logra trascender a través de distintas habilidades que ella posee, ¿no? Obviamente, hay cosas que de repente no se les puede pedir a todos los docentes que hagan de manera similar a lo que ella hizo, ¿no? Porque es como que se consiguió 2, 3 trabajos para solventar ciertas cosas, ¿no? Obviamente no, pero hay ciertas cosas personales, emocionales, del perfil de la docente que nos pueden ayudar también a poco de repente proyectarnos y decir, ¿por qué no? ¿Por qué no poder aplicar esto también con mis estudiantes? Me dio muchísimo gusto tenerle en el programa y de hecho el programa está allí. Cuando usted guste, vamos a seguir conversando. Y recomendamos Escritores de la Libertad. Busquen en Netflix y se van a quedar conectados y se van a recordar de la profesora Maribel Silva, porque fue que en esta capacitación compartió con todos nosotros y nos quedamos maravillados. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gladys, ha sido un gusto, muy amable, gracias. Hasta una próxima oportunidad.
Nos vemos la próxima semana, como siempre, en Dialogando. Desde Huaraz, Percy Rojas, pronto estaré en Huaraz, miren, ve. Y Gladys Olorte y Mariño desde Lima, Perú. Nos vamos. Hasta la próxima semana.